En septiembre de 2016, en el Congreso Internacional de Astronáutica en México, Elon Musk, el fundador y director ejecutivo de SpaceX, presentaba sus planes ambiciosos para convertir a la especie humana en una especie multiplanetaria. Y con un enfoque total en la colonización de Marte, este era el comienzo de un plan gigantesco y ambicioso que tiene el potencial de convertir a la especie humana en una especie multiplanetaria. Y el resultado de todo ese esfuerzo es conocido hoy como Starship, nombre atribuido a todo el sistema de lanzamiento que engloba la nave principal de la segunda etapa, que se llama Starship, y el vehículo de lanzamiento que se llama Super Heavy. Ambos vehículos son enormes. Y por primera vez en la historia del mundo de los cohetes, una nave fue construida completamente desde cero, con el objetivo y la capacidad de llevar a 100 o más personas a Marte. Por primera vez en la historia, esa nave tendría un diseño único y 4 superficies de control de vuelo, 2 arriba y 2 abajo, en lugar de solo 2. Para un control absurdamente preciso y nunca antes visto durante toda la fase de caída libre y controlada a través de la atmósfera, que puede ser tanto la de la Tierra como la de Marte. El 6 de agosto de 2021, la Starship se colocó por primera vez sobre el primer prototipo de Super Heavy. No solo es el cohete más alto, también está cerca de ser el más grande, pesado y potente. Después del Saturno, sí, el que hasta entonces era el cohete más grande y más potente jamás hecho por la humanidad. Pero la Starship cuenta con una única revolucionaria y, para algunas personas, incluso aterradora, maniobra de aterrizaje que se realiza en su mayor parte con la nave cayendo controladamente de panza. Y para empeorar, la nave solo regresa a su orientación vertical a escasos 500 metros del suelo. Pero para entender por qué SpaceX eligió este aterrizaje revolucionario en vez de repetir el de los Falcon 9, y que ya fue y sigue siendo exhaustivamente comprobado en cuanto a su confiabilidad, debemos comprender la dinámica de llegada de un vehículo a otro planeta. Cuando un vehículo llega a otro planeta como la Tierra o Marte, entre otros varios problemas graves, viene con uno que es especialmente peligroso: el tremendo exceso de velocidad, que generalmente ronda los 20.000 kilómetros por hora. Para solucionar el problema, el equipo de las naves colocaría la misma, primero en órbita de dicho planeta, para ir reduciendo gradualmente su velocidad y, posteriormente, de forma más controlada, realizar el procedimiento de entrada al planeta. Pero eso solo se puede hacer si el vehículo o la nave tiene combustible especialmente reservado para ese procedimiento, lo que en general nunca tiene, además de ser un procedimiento más tardado y que aumenta mucho la complejidad del mismo. Por eso, vehículos como los rovers terminan entrando a la atmósfera con tanta velocidad que acaban sobrecalentándose e incendiándose. Por eso necesitan tener escudos térmicos bastante robustos. Y, en el caso de los transbordadores espaciales, por tener alas necesitaban no solo escudos térmicos, también debían entrar con un ángulo de ataque pronunciado y girar a la izquierda y derecha al caer por la atmósfera terrestre. Y es aquí donde la increíble ingeniería detrás del desarrollo de la Starship entra en acción. Starship también ingresa a la atmósfera en ángulo, como los transbordadores espaciales, sobrecalentándose y desacelerando mientras la atmósfera se densifica. Por eso está revestida con unas 25.000 placas que forman su escudo térmico. A diferencia de los transbordadores espaciales, la Starship cae de panza en caída libre, controlada y ajustada por sus 4 alerones. A 500 metros del suelo, sus 3 motores Raptor se encienden y orientan la nave de posición horizontal a vertical. Al mismo tiempo, sus alerones traseros se retraen, facilitando aún más la ejecución de la maniobra de giro. Al retraer los alerones traseros y dejar extendidos los delanteros, la nave genera menos resistencia atrás, lo que induce el giro.
Con los alerones recogidos hay menos superficie expuesta al aire y se genera menos resistencia que en la parte superior de la nave con los alerones extendidos. Pero tal vez la pregunta más importante es ¿por qué SpaceX eligió este método de aterrizaje tan inusual y arriesgado? ¿Y por qué realizarlo tan cerca del suelo? Para responder a estas preguntas necesitamos entender un concepto en el que se basa todo el procedimiento de aterrizaje de la Starship, la llamada velocidad terminal, definida como la velocidad máxima alcanzada por un objeto en caída libre a través de un fluido, como el aire. O sea, cualquier cuerpo en caída libre llegará a un punto donde alcanzará una velocidad máxima límite en la que, a partir de ese momento, el cuerpo dejará de acelerar y comenzará a mantener una velocidad casi constante. Cuando se llega a ese punto se dice que el cuerpo alcanzó su velocidad terminal. Una persona, por ejemplo, tiene una velocidad terminal de aproximadamente 200 km por hora, mientras que una gota de lluvia tiene una velocidad terminal de aproximadamente 20 km por hora, y la idea es mantener la Starship con la menor velocidad terminal posible durante toda la caída. Así la velocidad terminal de la nave será tan baja que se requerirá poco combustible para aterrizarla de forma segura. Y es por eso que la maniobra de giro se realiza en los últimos momentos, ya muy cerca del suelo. Veámoslo con más detalle. En la caída de la Starship, dos fuerzas principales actúan sobre la nave. La fuerza de arrastre que actúa hacia arriba, desacelerando la nave, y la fuerza de la gravedad que actúa hacia abajo, acelerando la nave. La Starship alcanzará su velocidad terminal en el momento en que la fuerza de arrastre que actúan hacia arriba sea igual a la fuerza de la gravedad que actúa hacia abajo. Ambas se anulan y la Starship deja de acelerar y mantiene una velocidad casi constante. Mientras la nave cae, su velocidad terminal no aumenta, sino que disminuye cada vez más, ya que la atmósfera se vuelve cada vez más densa cuanto más cerca está del suelo. Pero ¿por qué caer de panza y no vertical? Si comparamos el área del vientre y la parte inferior de la Starship, es evidente que el vientre tiene una mayor área de sección transversal, generando mucho más arrastre que el área de la sección transversal de la parte inferior de la nave. Son unos 545 metros cuadrados de área frente a unos 70 metros cuadrados en la parte inferior. O sea, es de 7 a 8 veces más área de superficie chocando con el aire y generando mucho más arrastre, lo que consecuentemente contribuyó a una velocidad terminal mucho menor durante toda la caída. Y esa es una de las principales razones por las que la maniobra de giro para orientación vertical solo se realiza en los últimos momentos, ya muy cerca del suelo. Pero como la Starship tiene aletas traseras y delanteras, se vuelve más interesante. Al ajustarlas puede maniobrar como ninguna otra nave. Al retraer las aletas derechas, la nave logra girar levemente a la derecha, o sea, una curva hacia la derecha. Igualmente, si retrae ambas las aletas del lado izquierdo, la nave logra hacer una curva hacia la izquierda. Es similar a cómo giran los aviones, pero sin doblar el ala y con una razón de giro menor y limitada. Si retraes las aletas delanteras y dejas las traseras extendidas, la nariz baja, por lo tanto se gana un poco de velocidad horizontal. O sea, la nave logra moverse hacia adelante, lo que puede ser útil cuando se pretende, por ejemplo, escapar de alguna zona de peligro para el aterrizaje, o cuando la nave esté ligeramente detrás de su lugar ideal para el aterrizaje. Al retraer los flaps traseros y dejar los delanteros extendidos, la nave puede regresar a posición vertical. Y colocándolos de forma simétrica es posible hacer que la nave gire, o sea, hacer un movimiento de guiñada, o sea, ajustando los flaps. La Starship maniobra de manera inédita y única mientras desciende controladamente hacia el sitio de aterrizaje. Y como la Starship cae en posición horizontal y enciende sus motores aún estando en horizontal, se tuvieron que hacer algunas modificaciones para permitir que los motores funcionen en ambas posiciones. Con los header tanks, tanques auxiliares llenos de combustible que alimentan los motores principales desde el encendido final hasta el aterrizaje. Esto es porque la Starship básicamente gasta todo el combustible durante el ascenso, y el poco combustible que queda se queda en las partes más bajas de los tanques.
que además de no estar ubicado en el lugar ideal, está en bajas concentraciones, que podría causar que los motores fallen o no funcionen bien. Y la ignición de los motores debe hacerse en el momento exacto. El procedimiento es popularmente conocido como suicide burn, que se define como el método de aterrizar un cohete de forma suave, con el tiempo bien calculado y con la ignición de los motores a alta potencia, iniciada en el último segundo posible, de manera que alcance una velocidad vertical de cero, precisamente en el momento exacto en que toca la superficie del suelo y sus motores se apagan inmediatamente. Y tomando como ejemplo al Falcon 9, que es, sin duda, el cohete que más suicide burns ha realizado en toda la historia. Si los motores se encienden antes de tiempo, el cohete podría quedarse sin combustible y caer, dañando motores y patas de aterrizaje. Pero también corre el riesgo de alcanzar una velocidad de 0 km por hora mientras aún está en el aire, lo que podría hacer que vuelva a subir, lo cual sería un gran problema. Si los motores se encienden demasiado tarde, el cohete corre el riesgo de no poder desacelerar a tiempo y terminar chocando contra el suelo a alta velocidad, destruyéndose así y probablemente también la pata de aterrizaje. Por eso se utiliza el procedimiento de suicide burn. Las computadoras del Falcon 9 calculan el momento exacto para encender los motores, para que llegue a una altitud de cero, casi al mismo tiempo que alcanza una velocidad de cero. Y la Starship sigue exactamente el mismo principio. Y la principal ventaja de todo este procedimiento es que se gasta mucho menos combustible, o en otras palabras, mucho menos. Delta Cito es esencial para detener todo el sistema. Y hablando de motores de cohete, en general existe una zona ideal para su correcto funcionamiento. En el Falcon 9 ese rango va del 40% al 100% de potencia. Cualquier cosa por debajo del 40% y el motor corre un serio riesgo de apagarse o simplemente se apaga. La configuración ideal es cerca del 70% de potencia. Esto permite que las computadoras aumenten la potencia si la ignición ocurrió más tarde, o reduzcan la potencia si la ignición ocurrió más temprano. Y esto lo hacen de forma totalmente autónoma las computadoras, que están constantemente calculando la velocidad de descenso y la aceleración, y cuánta potencia es necesaria para que el cohete llegue a una altitud de cero, casi al mismo tiempo en que alcanza una velocidad de cero. Una curiosidad sobre los momentos finales del Falcon 9 es: con un solo motor Merlin a potencia mínima, el cohete genera suficiente empuje para mantenerse suspendido en el aire. Tan grande es la fuerza de esos motores y la importancia del suicide burn. Y a modo de comparación, durante la caída, la velocidad terminal del Falcon 9 ronda los 310 metros por segundo o 1116 kilómetros por hora, en comparación con cerca de 150 a 100 metros por segundo o 540 a 360 kilómetros por hora respectivamente de la Starship. Eso es porque los Falcon 9 caen verticalmente, así hay menos superficie chocando con el aire y se genera menos arrastre. Volviendo a la Starship, como toda exploración espacial, los riesgos son enormes y siempre estarán presentes. Todo debe estar y funcionar perfectamente para que la misión sea exitosa y sin pérdidas de vida. Ese concepto define la exploración espacial hecha de riesgos. Mantener una nave en caída, libre de panza, para solo ponerla en la posición final, propuesto a escasos metros del suelo, en uno u otro planeta. Es una tarea extremadamente viable en términos de reducción de costos y desde el punto de vista de la ingeniería. Pero también es muy peligrosa por los factores humanos involucrados. Aunque ya hemos enviado y aterrizado con éxito varios rovers y sondas en Marte, haciendo que esto sea casi rutinario, contribuyendo enormemente a la expansión de nuestro conocimiento sobre otros planetas. El viaje tripulado a Marte es mucho más desafiante. Un viaje de la Tierra a Marte toma alrededor de 7 meses, como ya se ha comprobado exhaustivamente en la Estación Espacial Internacional. El cuerpo humano pierde masa muscular y ósea constantemente, además de sufrir atrofia muscular, a un ritmo mucho más acelerado en comparación con quienes están en la Tierra, precisamente por la ausencia de gravedad. Por eso los astronautas deben ejercitarse más de 2 horas diarias para evitar esa pérdida. Eso significa que dentro de la Starship obligatoriamente debe haber múltiples máquinas para que los astronautas puedan ejercitarse periódicamente.
Además del confinamiento, la salud, la comunicación y la relación entre tripulantes, la comida y el agua suficiente también son puntos críticos, ya que son 7 meses para ir y algunos días o semanas allá, y otros 7 meses para regresar. Entonces es necesario proveer comida y agua suficiente para cerca de 2 años de viaje. Y el agua no será solo para el consumo de la tripulación, sino también para la higiene, la refrigeración de los equipos e incluso para la respiración de la tripulación, aunque también se pueden usar otros métodos para la producción de oxígeno. Pero, ¿cómo se superarán todos estos problemas? Solo el tiempo lo dirá. Por su parte, la Starship continúa siendo probada y mejorada diariamente. Y tal vez algún día ese aterrizaje sea tan común como lo es con el aterrizaje de la primera etapa del Falcon 9, pero no aquí en la Tierra, sino en el mar.